Mira, vamos a continuar. Nuestro compañero de trabajo, Lenín Solano, tiene un comentario. Vamos a escuchar el comentario de Lenín Solano y después de ahí venimos con otro que le va a interesar mucho a ustedes, amigos televidentes. Como cada tema. Como cada tema. Aquí. Bien, gracias, hermano Dipré. Yo envié a producción un videito ahí, que es de una, no, es un videito, pero es de un audio más bien, de el Puma, José Luis Rodríguez, hablando con el asistente de Nicolás Maduro. Se recuerda que recientemente el Puma pidió a Nicolás Maduro y demás que se fueran al carajo y que se fueran de Venezuela. Eso fue ahora recientemente, pero previo a eso, años atrás, había dicho prácticamente lo mismo, pero también había pedido que se matara a Maduro, o sea, que hubo una acción violenta en contra de él y se eliminara. Previo a hace años anteriores, ¿verdad? El año pasado le estuve en Venezuela en un concierto, una Venezuela que no tiene nada, pero puede ir a un concierto de José Luis Rodríguez, puede ir a un concierto de muchos artistas venezolanos y de otros países. Perfecto. Así es que debe ser, que puedan ir. Y cuando estuve en Venezuela, pidió ver a Nicolás Maduro y entre otras cosas dijo esto cuando estaba pidiendo ver a Nicolás Maduro. Ya se ha dicho que cuando él se reunió, porque finalmente se reunió, le lloró. Y le lloró por lo siguiente. Si pueden poner el videito, por favor, el audio. Entonces, hay una oportunidad bonita. Si yo pudiese conversar con Nicolás en privado, grado 30, porque tengo mi propia teoría, aunque no es que soy un político, sino que el ir y venir de tantos años, 60 años en esta profesión, de visitar países, conocer gente, presidentes, expresidentes. Entonces, tengo una visión de lo que yo creo que pudiese ser. ¿Ok? Ahí lo que hace es la oposición, que también tiene un precio. Entonces, cuando te das cuenta de eso, yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro. Esto que estoy pensando es, de verdad, se logra con empresarios serios, ¿ok? Tengan el diálogo directamente con Washington, no a la oposición. Echar de un lado a la oposición y un grupo de empresarios, como debe ser, encabezando Lorenzo, el de Polar y otro grupo. Cada quien tiene que aceptarse como es Cristo, ¿ok? Yo no puedo convertir a un musulmán, tengo que respetar su ideología, su religión, a un chino. El paso de factura, yo creo que podría decir, sí, ya eso es la unión realmente, cuando se respetan mutuamente. Bueno, pues que yo voy a ver apoyo a Venezuela después de las elecciones. Entonces, fíjese, bajando aquí, gracias. En la primera parte de ese audio, el Puma dice que la oposición lo presionó. Fíjese que ahí dice que es lo peor que hay en Venezuela. Y que tiene un precio, que la oposición venezolana tiene un precio. Lo dice el Puma, no lo dice ningún simpatizante de Maduro, el que arrasó con Venezuela. Y en el audio anterior, en la primera parte de ese audio que está circulando en las redes, él dice que la oposición lo presionó, que es tanta la insistencia y que lo utilizó. Luego ahora dice lo que dice. Yo digo esto porque, como se ha comentado aquí ahora recientemente, el presidente venezolano dominicano se ha metido en el proceso de Venezuela. Pero ha ido más allá. Ha permitido que los gringos se lleven un avión de Venezuela. Ese avión no es de Nicolás Maduro. Ese avión es de Venezuela, del Estado venezolano a través de su gobierno. El presidente que esté ahí tiene el derecho a ese avión. Por ejemplo, en México había un avión presidencial muy lujoso. Salió Peña Nieto, entró AMLO, Andrés López Obrador, presidente que ahora saldrá también, y el avión se quedó en el gobierno. No se lo llevó Peña Nieto. Luego, Obrador decidió venderlo porque entendía que no lo necesitaba. Esa es otra cuestión. Venderlo, pero para que ese dinero entre al Estado, no para él quedárselo. Ese es el avión no de Maduro, de Venezuela. Y el gobierno dominicano permitió eso. Aquí, bueno, Dipré, que trabajó en la Procuraduría, que sabe muchísimo derecho, habemos dos abogados. En el derecho internacional no existe la sanción. Eso no existe. O sea, porque violó la sanción, no, entonces le incautamos el avión.
y lo incautamos en un tercer país. O sea, un tercer país se presta para eso, que es el gobierno, no el país, el gobierno dominicano se prestó para eso. Cuando es José Luis Rodríguez que está diciendo, la oposición venezolana tiene un precio. ¿Qué significa eso? Tiene un precio para los gringos. Usted puede tener la idea que usted quiera, pero si vamos a ser objetivos, si vamos a hacer análisis objetivos, vamos a hacerlos. Eso es interés de los gringos. La oposición venezolana, esa oposición, es empleada de los gringos, se beneficia, vive de eso y vive muy bien, vive de maravilla, y en ese juego entra, por ejemplo, esa oposición venezolana es afín a Milei. El país que tiene, después de Haití, el país que la gente tiene más problemas económicos es Argentina. El 73% de los argentinos viven una situación de calamidad económica ahora mismo. Pero ahora mismo en Argentina, los pensionados están protestando porque Milei les disminuyó las pensiones y los están torturando, violándole todos sus derechos. Vaya a haber personas pensionadas. No son jovencitos rebeldes que queman hospitales como pasó en Venezuela ahora, que quemaron hospitales. No, gente protestando, gente ya mayor, porque Milei le bajó la pensión. ¿Qué dice Abinader sobre eso? Y entonces la oposición venezolana es de la misma línea de Milei, esa oposición, de la misma línea de Donald Trump, esa oposición. Y a esa oposición se suma Luis Abinader, encima violando el principio de determinación de los pueblos. Cuando aquí en el 2020 hubo un problema con las elecciones, que hubo que repetir las elecciones municipales, ¿cuáles países intervinieron en eso? ¿Cuáles países se pronunciaron sobre eso? Y hubo un fraude que hubo que repetir. Eso se conjuga con la visita de Blinken aquí. ¿Qué está haciendo Blinken aquí? Blinken vino para que no quede grabado por ahí, que algo de la inteligencia rusa o china le intervenga en el teléfono y decírselo por teléfono, decirle personalmente a Luis Abinader, a su empleado, lo que va a hacer con la situación de Venezuela, lo que va a hacer y va a decir, y con la situación de Haití. Lo que va a hacer y va a decir. Aquí no se va a resolver el problema de migratorio haitiano deportando haitianos. Claro que hay que tomar medidas con eso. Es evitando que ingresen. Pero sucede que él va a ordenar que se respeten mucho los derechos, que no se atropelle, pero que sigan entrando. Que sigan entrando. Igual con el caso venezolano. Tienes que mantener esa posición. Los gringos acaban de decir que aquí los niños trabajan en condiciones de esclavitud, primero, en una edad que no deben trabajar. Y segundo, que en unas condiciones miserables de esclavitud. Dijeron los gringos. ¿Y qué dijo Luis Abinader sobre eso? Metiendo sus narices aquí. ¿Qué referencia hizo con eso? Por ejemplo, ¿qué referencia hizo Luis Abinader con relación a Francia? Que la izquierda ganó las elecciones y por tanto le correspondía a la izquierda presentar el primer ministro. ¿Y qué hizo Macron? Que quedó en tercer lugar en las elecciones. Que presentó un primer ministro afín a la ultraderecha que quedó en segundo lugar, violentando la legitimidad de las elecciones y la votación popular y la decisión popular del pueblo. ¿Qué opinó Luis Abinader sobre eso? ¿Qué opina Luis Abinader, que es descendiente de libaneses con el genocidio en Palestina? ¿Qué dice? ¿Cuál es su pronunciamiento? El ministro de Salud Pública es el cónsul honorario de Palestina en el país. ¿Qué dice el gobierno a través de Luis Abinader? No, tiene que decir exactamente lo que Blinken le dice, lo que les ordenan, porque Luis Abinader es un empleado de los gringos. Es un empleado del gran capital, de los poderosos y de los gringos. Luis Abinader dice, a propósito de la economía venezolana, esos son datos ahí, este año va a crecer un 8.3%, la que más va a crecer en América Latina. Pero él se jacta de que nuestra economía es grande. Sí, pero ¿grande para quién? Ya hemos dicho antes aquí, si la economía, si el sector de la construcción crece, ¿quiénes son más ricos? Estrella, el de las constructoras, y Luis Abinader. Estrella es el tercer hombre más rico del país, porque tienen cementeras, tienen constructoras, que con sus
son tan nacionalistas que con sus materiales, los materiales de su constructora se está haciendo el canal en Haití, los haitianos están haciendo el canal en Haití con materiales dominicanos. Y eso es lo que el pueblo tiene que reclamar. Ver quién nos gobierna. Y además se habla de meterse en un conflicto interno. ¿Por qué meterse en un conflicto interno? Cuando aquí no hubo petróleo, cuando aquí no había condiciones para eso, fue de Venezuela que se recibió. Luis Abinader ha dicho, Trump en Estados Unidos es un conflicto porque Trump dijo que hubo fraude en las elecciones. Y él es candidato presidencial de nuevo. ¿Qué dijo Luis Abinader? Que con quien gane habrá que tener relaciones. Quien se quede como presidente de Estados Unidos. Lo que es correcto. Porque usted no elige el presidente de otro país. Usted no elige el presidente de China, ni su sistema económico, ni político. Usted no elige el de Argentina. Argentina y China tienen relaciones. Y Argentina, el presidente de Argentina, cuando era candidato, dijo que iba a romper relaciones con China. Pero eso es algo absurdo porque usted vive en un mundo interconectado. Usted tiene que tener relaciones con los países que más le convenga. Y reiterando lo del avión, eso es vulgar, una burla vulgar y burda, una intromisión grosera, un lacayismo extremo. Hacer el gobierno dominicano con la situación haitiana lo que los gringos le digan no puede ser más entreguismo. Que Blinken venga y le ordene lo que debe hacer. Los gringos nos invadieron 2 veces a nosotros. Y aquí lo que Duarte enseñó era que había que ser libre o morir. Eso fue lo que enseñó Duarte. Aquí mucha gente murió enfrentando la invasión gringa. Como hemos dicho anteriormente, los soldados gringos violaban a las adolescentes ahí en presencia de sus familiares. Ellos son los que violaban. Que a propósito del conflicto haitiano, aquí se enfoca mal. El problema de Haití, el problema de nosotros con los haitianos no está en el que está aquí, que hay que resolverlo, pero hay que evitar que venga. Si no se resuelve arriba el negocio y la línea que tiene el gobierno dominicano de permitir todo eso, no se va a resolver luego la enfermedad, porque la presencia de esos haitianos aquí es la fiebre en la sábana. La causa de esa fiebre es ese entreguismo, esa falta de patriotismo, porque su único patriotismo es el dinero. Y como a los gringos les interesa todo lo que implica el dinero para los ricos, aunque el pueblo se explote, entonces hay que hacer lo que los gringos dicen. Bueno, ahí estuvo el comentario de nuestro compañero Lenín. No sé si alguno de los compañeros quiere